Buena gente, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el tema del voluntariado, un tema que aquí en Honduras, en Santa Rosa principalmente es referente en la ciudad por el tema del voluntariado y tenemos a un invitado especial que es Samuel Flores. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estamos? Pues Sonan, contento por supuesto de acompañarte, de compartir un tema tan importante que de una u otra forma genera pues expectativa, ¿verdad? Siempre en una comunidad y que sea como sea pues aporta al desarrollo de la misma. Para empezar hablando sobre este tema, bueno, yo estuve trabajando algunos puntos, en algún momento estuve de cerca con los voluntarios, haciendo algunas labores de acción social y nos interesaba bastante el tema de las limitantes que se tienen, pero para empezar hablando sobre este tema, no sé, desde tu punto de vista, actualmente sos parte de la Junta Directiva de las Comisiones Ciudadanas. En efecto, bueno, todos conocen en Santa Rosa de Copán el trabajo de la del SAR, que es la Agencia de Desarrollo Estratégico Local, con el objetivo principal que a través de la participación ciudadana y comunitaria pues generemos cambios, ¿verdad? Apoyemos al gobierno local, a las instituciones del Estado y se generen pues nuevas oportunidades. Tenemos la vicepresidencia en la agencia y trabajamos pues directamente con todas las comisiones ciudadanas. Y dentro de las limitantes que se han tenido en el tema del voluntariado, ¿cuáles podríamos mencionar? Sí, hay varias definitivamente. Creo que siempre va a estar el principal, que es el tema del recurso. El recurso técnico y el recurso económico. Esos son dos limitantes que van a marcar mucho lo que el voluntariado puede hacer en una comunidad. Está el tema del factor tiempo y el acomodamiento, calendarización de actividades de acuerdo a las labores principales de los voluntarios, ¿verdad? Cómo lograr motivar a los voluntarios a involucrarse de una forma que se comprometan, ¿verdad? Y sean responsables. Y sobre todo la cultura del voluntariado, ¿verdad? Aprender realmente de qué se trata ser voluntario, cuáles son los objetivos que se busca, ¿verdad? Con esto, conocer bien una educación correcta en el voluntariado. Se podría mencionar también de que la voluntad política sería uno de los factores de los cuales afecta bastante el tema del voluntariado, porque desde mi punto de vista siento que, bueno, está de más decir de que el voluntariado son labores que las personas realizan de forma voluntaria sin ninguna remuneración, pero cuando llega a ese punto donde la voluntad política no está de cerca con las decisiones o las opiniones que toman dentro de las mismas comisiones de los voluntarios, creo que ahí es el factor donde se desmotivan, donde se decepcionan, donde todos los procesos que han sido encaminados para un desarrollo sostenible o un desarrollo dentro de la misma ciudad se ven pues estropeados o caídos. Sí, fíjate que me gusta decirlo de esta forma. Si bien es cierto, el voluntariado no, como tal, no recibe una remuneración, una dieta, un pago, un salario. Sin embargo, dejaría de ser voluntariado quizá de ese punto de vista, pero sí genera activos, sí genera un valor económico. Porque justamente no hace mucho tiempo con algunas autoridades hablábamos eso. Lo que las comisiones hacen y generan es un costo que se ahorra un gobierno local, por ejemplo, una institución, ¿verdad? Porque hay mucha capacidad instalada en voluntarios, por ejemplo, profesionales que ponen sus buenos oficios a la disposición. Y eso es dinero, eso es bastante dinero. Entonces, sin embargo, como tú bien lo apuntas, cuando no hay una coherencia entre el gobierno local o el gobierno nacional, digamos, que es quien tiene fondos, que es quien tiene, que ¿verdad? Recauda nuestros impuestos justamente para invertirlos en la comunidad, pero no tienen buenas alianzas con organizaciones como la nuestra, las comisiones ciudadanas, por más buenas ideas que hayan y por más voluntad, ¿verdad?, que hay en las personas, difícilmente se llevan a cabo los proyectos. Y estas comisiones se han mantenido a lo largo del tiempo y han trabajado en temas de infancia, temas de adolescencia, de niñez, de juventud, de ambiente, de mujeres, de deporte, pero se han visto también afectadas en el tema de la participación de los mismos voluntarios. Estamos viendo que hay pocos voluntarios que quieren participar por el hecho de que no se ven o no se sienten escuchados de parte de las autoridades locales. Muy bien, la estructura es la clave. Vos tenés un producto bien estructurado y es atractivo para las personas y sienten que van a generar un cambio. Ya te voy a contar un poquito más de mi historia y cómo evoluciono en esto, pero eso es fundamental. Cuando tenés un espacio de participación bien organizado, realmente la gente se involucra porque ve que hay un efecto en lo que está haciendo. Lastimosamente sí, ¿verdad? El tema de
de que podamos darle voz a la gente. Pero que vos tengas oídos es otra cosa, ¿verdad? Porque yo siempre lo digo en el tema de niñez. Hemos roto en algunos espacios la barrera de que los escuchamos, pero de que le damos la voz, perdón, pero los escuchamos porque ellos ocupan soluciones en base a lo que expresan, ¿verdad? Y así es la comunidad quiere ser escuchada y atendida, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio bilateral, por supuesto, que de alguna u otra forma el voluntario ve que está logrando algo con su tiempo. Y han recibido personas nuevas, integrantes nuevos que se han ido uniendo a estas comisiones, pero ¿qué podrían hacer ustedes desde la Agencia de Desarrollo Local para poder motivar a las personas a que participen como voluntarios? Justamente estamos en ese proceso. Hemos tenido varias reuniones en estas últimas semanas. Estamos en el primer trimestre, por cerrar el primer trimestre del año 2023 y queremos apoyar en el acompañamiento a las comisiones ciudadanas que son con temática clave para la comunidad, como seguridad, lo mencionaste, el tema ambiente, niñez, mujeres. Muchas han tenido acciones contundentes en Santa Rosa de Copán que han generado pues cambios y mejorías, pero se necesita la elaboración de los POAs. Algunas comisiones a la parte de su plan operativo necesitan un plan estratégico por su temática. El tema de la reestructuración de juntas directivas y de la inclusión de nuevas personas. Las comisiones deben ser completamente incluyentes, en todo sentido. No limitar de ninguna forma, por ninguna índole, la participación. Sí hay perfiles en algunas de ellas que obviamente se tienen que cumplir para que puedan ser nutridas por personas, pero realmente que todos puedan participar en la temática de su agrado, ¿verdad? Y en tu opinión, si las comisiones ciudadanas no existieran en Santa Rosa, ¿el municipio sería igual o habría algún cambio significativo? Hace más o menos 2 meses hicimos un viaje con algunos de los compañeros a Tegucigalpa. Justamente íbamos a reunión con un grupo de ministros y nos encontramos una persona que es muy conocida en Santa Rosa. No vive aquí, pero conoce muy bien el trabajo de la agencia y nos decía: fíjense que por Adelsar han pasado más o menos 900 millones de lempiras para gestión de proyectos en estos años que tiene que existir. Y yo decía, wow, realmente que la agencia ha generado un gran impacto. Y cuando empezás a listar las actividades y lo que ha logrado, es difícil pensar que sin Adelsar en Santa Rosa de Copán o sin las comisiones ciudadanas estructuradas, muchas de las cosas que se han logrado, que podemos listarlas, le habría tocado más esfuerzo, más trabajo y más tiempo al gobierno local poder desarrollarlas y generarlas. Así que, y apuntaste algo en la introducción, una clave. Santa Rosa de Copán es referente. Tanto que a nivel regional hemos tenido la oportunidad de representar y siempre que presentamos el modelo, la gente queda asombrada, ¿verdad? Con lo que hacemos aquí. Sí, todas las ADLs que tal vez en Centroamérica existen, pues también son referentes. Por ejemplo, en Guatemala creo que hay otra, en diferentes países, pero aquí en Honduras, pues Santa Rosa es uno de los referentes, como lo mencionabas, y dentro de las acciones que se pueden notar físicamente está el Cerrito, que es uno de los emblemáticos lugares aquí icónicos en Santa Rosa porque nació de una iniciativa de un patronato, tengo entendido. ¿Qué otras acciones o algunas actividades, proyectos que han realizado? Algunos espacios públicos que las comisiones ciudadanas son las que nos administran. Por ejemplo, tenemos el gimnasio municipal, tenemos el estadio Copán Galel, el parque infantil. La Plaza de los Artesanos nace de un apoyo de un cooperante extranjero, pero armonizando con artesanos, con las comisiones de turismo, con el gobierno local. Entonces siempre ha estado ahí las comisiones en las diferentes actividades. La nomenclatura que ustedes ven en la ciudad, por ejemplo, es un trabajo de una de las comisiones con el gobierno local. Y así diferentes acciones que presentan desarrollo, ¿verdad? Y de alguna u otra forma mejoran. Hay otras que no se ven, porque ahorita estamos hablando de obras físicas, pero hay otro tipo de acciones muy grandes que se hacen con mujeres, con niñez, con juventud. La red de jóvenes en Santa Rosa de Copán, ustedes saben que es totalmente referente, ¿verdad? Y tienen han desarrollado actividades que realmente han generado mucho impacto. Eso que no lo puedes ver en físico, pero sí mejora condiciones de vida de las personas. ¿Cuánta es la cantidad de comisiones que existen actualmente? Actualmente son 17. Está incluido el tema de lo que llamaríamos Junta de Agua. En un lugar aquí es la empresa de aguas, que es una de las comisiones porque está administrado por una
junta directiva multisectorial, ¿verdad? Entonces es una comisión ciudadana. ¿Alguna vez han contemplado la idea de que exista una nueva comisión que se una, por ejemplo, en el tema de los animales, protección animal? Sí, de hecho, cuando Adelsar nace, se crean estas líneas, 17 líneas estratégicas, digamos, que son las temáticas más emblemáticas para el desarrollo de una ciudad. Sin embargo, hay subtemas, ¿verdad?, que se pueden incluir en las comisiones. Está el sector discapacidad, está adulto mayor, hay otros temas, está el tema de las mascotas. Entonces, han surgido grupos, por ejemplo, que siempre pueden tener el apoyo de las comisiones ciudadanas. Dentro de lo que es los estatutos, que actualmente se han fortalecido un poco más por la Junta Directiva y la Asamblea, está incluido este tema y se han hecho algunas adecuaciones ahí para siempre considerar nuevas comisiones. ¿Vos crees o considerás de que la crisis económica que actualmente vivimos pueda perjudicar el voluntariado? Sí, definitivamente. La crisis económica va a afectar todo lo que sea el funcionamiento de una comunidad y de una ciudad. Claro que sí, la vida misma de uno, ¿verdad? Pero por el tema de la participación de las personas, porque recordad que es un trabajo no remunerado, entonces donde se considera el tiempo, y vos priorizás el tema de tu ingreso y eso. Es posible que sí, es por eso que tienen que... Yo prefiero que el voluntario, por ejemplo, aporte un poquito, pero bien hecho, ¿verdad? Que aporte su tiempo de calidad más que cantidad. Y para formar parte de una comisión tienen que ser residentes aquí en la ciudad. Sí, definitivamente, porque es voluntariado, pero es un trabajo local, vecinal, ¿verdad? Lo que las comisiones hacen. Sí se ha impactado tal vez el área fuera de Santa Rosa de Copán de alguna otra forma, pero con apoyo, ¿verdad? Técnico. Pero las comisiones obedecen a Santa Rosa de Copán y tienen que buscar el trabajo aquí, ¿verdad? Y en el tema de la seguridad hay una comisión que se dedica a esto. Hay varios voluntarios o varias instituciones, entidades del gobierno que forman parte de la misma. Por ejemplo, la Policía de Tránsito, Seguridad Vial y todo lo que tiene que ver con la señalización. Pero, ¿cuál ha sido el trabajo que ellos realizan actualmente para poder mencionar algunas acciones que actualmente están desarrollando? Bueno, la Comisión de Seguridad no tiene como objetivo principal dar seguridad a la ciudad, sino que la gestión desde la participación comunitaria, la gestión que la misma sociedad civil puede hacer ante instituciones, ante el apoyo al alcalde, al gobierno local, y ese es el trabajo de la comisión. Sí se desarrolló en años anteriores con quien en vida fuera nuestro querido padre Rudy Mejía el tema de la nomenclatura, que fue un gran trabajo, ¿verdad? Que se hizo, que está en una fase, por iniciar una segunda fase. Se hacen estas incidencias solicitando, por ejemplo, personal nuevo, apoyando lo que son las jefaturas de policía aquí a nivel municipal, incluso departamental. Y este tema no lo quería tocar con un político o una autoridad municipal por el hecho de que el tema de la nomenclatura fue acompañado también desde la parte de sociedad civil. En este caso, pues el padre Rudy, que trabajó bastante con el tema de los nombres de las calles, de las avenidas, pero siempre hay ciertas contradicciones en algunas calles. ¿Eso a qué se debe? Porque podemos ver que algunas calles dicen que son para la izquierda, contravía, pero las personas se quedaron acostumbradas. Es cierto. De hecho, ese es uno de los adendum que se van a hacer. Es una de las correcciones que están contempladas en la segunda fase. No hay claridad en algunos puntos estratégicos porque por tradición, ¿verdad? Ya los conocemos cuáles son y nos ha costado. En la segunda fase hay un componente que es de socialización y educación vial. Ese no se ha hecho porque la gente miró los rotulitos verdes en Santa Rosa, pero falta, ¿verdad? Limni Ventura, la profe Cristina Hernández trabajaron también fuertemente en el tema de los nombres que se le pusieron a las calles con trasfondo histórico. No es así nomás, no es porque nos caía bien el otro. Hay razones por qué se fueron estas consideraciones. Pero falta el tema de publicitar lo más que se pueda, las PIAs y todo eso. Y sobre los mecanismos de participación hablando, por ejemplo, en el tema de los cabildos abiertos, vamos a ver que un cabildo abierto pues es una reunión donde toda la sociedad civil y las autoridades tocan diferentes temas de beneficio para la ciudad. Por ejemplo, rendición de cuentas, transparencia, comunicar algunos avances en proyectos. Pero desde tu perspectiva como vicepresidente de la Junta de las Comisiones Ciudadanas, ¿cómo ves vos el tema de los cabildos abiertos en Santa Rosa, considerando de que muchas veces las decisiones ya están impuestas y no son consensuadas con el pueblo?
Bien, es una buena pregunta y siempre me ha gustado hacer un poco de eco en eso. Existe un marco legal a nivel nacional, a nivel departamental y municipal para la participación ciudadana. No es así al molote. No es el voluntariado que quiero hacer. No, hay marcos legales, hay leyes y hay decretos legislativos que incluso la Constitución avala la participación ciudadana para el desarrollo, toma de decisiones, incidencia ante tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque la población debe ser escuchada porque quiere para su comunidad. El tema de los cabildos abiertos nos falta mucha educación, nos falta muchísimo porque los cabildos justamente no deberían de ser tan cerrados. Tenemos un cabildo de infancia, de educación, que los deberían de dirigir los niños, ¿verdad? Son las autoridades adultas. Debería de ser de esa forma. Hemos hecho incidencia en el tema de cambiarlos de horario, por ejemplo, porque eso se hacía en la noche y a veces, y era bien complicado para los niños del área rural que deben de ser incluidos. Los cabildos deben de tener mayor participación y más escucha. Más escucha. Para eso tienen que ser muy bien moderados porque a veces el tema de las opiniones, para no generar conflicto y eso, quizá por esa razón ya se llevan algunas cosas, ¿verdad? Ya presentadas. Pero los cabildos deben de ser más participativos que informativos. Entonces tendría que ser como una modificación en agenda porque tal vez bueno, no sé si estaré equivocado, pero muchas veces que yo participé no hay un espacio donde las personas puedan preguntar o incluso opinar. Exacto. Y en el tema de las transparencias, pues es bien delicado ese tema porque muchas veces vamos a ver que las mismas entidades están como dependiendo del gobierno central o del gobierno local. Por ejemplo, la Comisión de Transparencia, que es la encargada de velar por la transparencia, obviamente, porque todos los actos de corrupción no existan, pero son dependientes del gobierno local. Entonces es un tema pues bien controversial y bien complicado tocar en un cabildo abierto en este caso porque ¿cómo van a dar transparencia de algo que el mismo gobierno local está manejando? Bueno, deberían de hacerlo, ¿verdad? Por ética, por compromiso con la comisión. Ahora que ha sido reestructurada, creemos que hay personas que tienen ese compromiso y lo expresan, ¿verdad? Ya la Comisión de Transparente es parte de los procesos de veeduría que desarrolla la agencia con las comisiones. Yo sí creo que deberíamos de generar un mecanismo desde el gobierno local con mayor apertura y flexibilidad para las personas. Vaya, si no se quiere hacer al público, a quien llegue, pues tener filtros, ¿verdad? Tener filtros preparativos esta es la inquietud de la comunidad, ¿verdad? Esto es lo que con preguntas ya enlistadas o etcétera. Pero sí deberíamos de mejorar lo que es la escucha, ¿verdad? De las personas. Hay personas muy sencillas que a veces les da pena, pero tienen una opinión, tienen una idea y que puede generar soluciones a un conflicto. Y como no todo tampoco es aspectos negativos, sino también positivos, pues estábamos mencionando también todo el trabajo que ha realizado las comisiones de los voluntariados aquí y una de ellas pues ha sido las aprobaciones de las políticas públicas en el municipio que al final se consideran unas herramientas que son para poder incidir y tomar decisiones para el mejoramiento de la ciudad. Entre ellas están ¿cuáles están las políticas aprobadas? Fíjate que ahorita tras cámaras estábamos hablando de una de ellas, que fue un trabajo muy bonito que se hizo con diferentes grupos focales. El tema de la política de seguridad, ¿verdad? Que sabemos que necesita un avance y una nueva actualización. Desde la Comisión Ciudadana por la Infancia, que es la que nosotros somos parte, estuvimos por 3 años trabajando la política de niñez. La presentamos ante la Corporación Municipal, fue aprobada y está siendo implementada. Ahora viene la contraparte que tiene que generarse un presupuesto para que esa política pueda ser. Pero fue un trabajo institucional que se hizo con Plan Internacional, con Aldeas Infantiles SOS y otras organizaciones e instituciones que estuvieron ahí coordinadas por la sociedad civil. Dentro de las políticas que conozco que están aprobadas, pues está la de género, ambiente, está la alimentaria, desarrollo económico y creo que la de plan maestro, desarrollo urbano, tengo entendido, pero a esas se les asigna el presupuesto que deberían de tener o no. Yo pienso que no reciben. Yo siempre lo he dicho en el tema de tiene mucho que ver la funcionabilidad que esté haciendo y la injerencia que tenga la comisión en ese momento a la hora de la aprobación de los presupuestos anuales, la programación que esté realizando y los planes estratégicos. Debería, porque, por ejemplo, la política de niñez necesita un costo para implementación y el problema es que a veces vemos temas como que no son muy importantes y el tema de niñez, aunque tenemos un alcalde que se proyecta, ¿verdad? Se proyecta con la infancia. Siempre le hemos pedido que prioricemos algunos problemas, ¿verdad? Que hay en Santa Rosa de Copán.
Desarrollamos desde el mismo voluntariado la elaboración de un CITAN con el apoyo de UNICEF, que es un análisis muy profundo de cuál es la situación de la niñez en nuestro contexto. Y ahora, post pandemia, son otros 20 pesos. Y ahí es donde cae la importancia del voluntariado, porque vamos a ver un montón de instituciones de gobierno que al final solo están trabajando por alcanzar objetivos, nada más, indicadores, cumplir metas, pero vamos a seguir viendo un montón de niños trabajando, vamos a ver un montón de abusos de los derechos humanos en la niñez, y está de más decirlo que es a nivel nacional, pero ahí es donde recae la importancia del voluntariado, porque son personas que lo hacen sin ninguna remuneración. Y el objetivo al final de cuentas, creo que se han visto mejores resultados en las comisiones que en muchas entidades de gobierno. Definitivamente así es. Mira, ¿cuál es tu meta y cuál es tu objetivo para lo que estás haciendo? Y eso es específicamente. Hay muchas personas. Yo formo parte de diferentes grupos, de diferentes espacios, no solo en Adelsar. Estoy más o menos como en 15, ¿verdad? Y otros que han terminado su ciclo, que los hemos desarrollado. Pero te voy a poner un ejemplo. El de las APF, que son las asociaciones de padres de familia. Cuando estás eligiendo a la junta directiva, ¿qué es lo que te dicen cuando señalas a alguien? Que no pueden. No tengo tiempo. Y ese es el asunto. Como no tenemos una cultura de aporte, de dejar un legado, eso es una filosofía de vida. El voluntariado es una filosofía de vida. No da su tiempo el que tiene plata y tiene tiempo de sobra. No es así. Es el que tiene la conciencia de que puede generar un cambio en su comunidad. Sí, porque yo me puedo estar quejando, pero si no me involucro... Exactamente. Y las leyes de nuestro país de la participación ciudadana, ese es el objetivo, de que realmente analicemos, prioricemos por problemas, detectemos brechas, ¿verdad? En la comunidad. Y para eso tenés que involucrarte, participar. Lastimosamente así somos. Y casi siempre los padres de familia que dicen que no, después están cuestionando las decisiones y esto, pero se les invita a ser parte. Entonces, yo sí motivo mucho a las personas. No importa, no necesita tener mucho tiempo libre. Pequeñas acciones pueden generar cambios importantes. ¿Y cómo pueden hacer las personas para involucrarse en las comisiones? Tal vez los querés invitar o... Por supuesto, Adelsar tiene una página oficial en Facebook y también en Instagram donde pueden escribir, hacer su consulta. Pero lo más bonito es acercarse. Acercarse, tenemos una oficina y es la unidad de instancia ciudadana. Justamente está entrando a la agencia. Si alguien no sabe dónde está ubicado Adelsar, está frente al Parque Central, contiguo a Hondutel, ¿verdad? Aquí en Santa Rosa de Copán. Está una oficina donde hay una persona técnica encargada de recibir a las comisiones. Y puede consultar cuáles son las comisiones que hay, en qué puedo apoyar o involucrarme. Casi siempre sirve mucho el boca a boca, ¿verdad? El invitar a personas que quieran comprometerse. Y yo así les digo, queremos ver mejoras en Santa Rosa de Copán, podemos. Determinen, voy a servir un año, ¿verdad? Nada más un año, 2 años voy a estar en una comisión y voy a aportar un poco de tiempo, pero podemos generar cambios. Casi siempre tenemos la mentalidad de que no queremos comprometernos por esto, por el otro, pero con poquito que hagamos podemos hacer mucho. Imagínate toda una comunidad haciendo un poquito. Guan.